Seguramente has escuchado hablar sobre el término de borrado seguro de la información. Si no sabes o no tienes claro completamente lo que es, quédate que en este episodio hablaremos sobre este tema. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien. Como siempre, te envío mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que sea o que haya sido un día de éxito. Te recuerdo, todas nuestras redes sociales nos encuentras como EasySecMX en las plataformas que gustes, en todas ellas, así nos puedes ir a buscar, seguirnos, darle like, compartir y ver todo lo que estamos haciendo para poder difundir un poco más de ciberseguridad de forma sencilla. De igual forma, en nuestro blog blog.easysec.com.mx puedes ir a leer artículos de ciberseguridad que semana a semana estamos publicando para que podamos comprender este mundo de una forma más sencilla. Y si este podcast te gusta, si lo que hago aquí te agrada, por favor, no olvides dejarme tus comentarios, pero sobre todo no olvides suscribirte antes de cerrar la aplicación, antes de salir. Suscríbete, déjanos tus comentarios, compártelo con quien creas que pueda ayudarle y ayúdanos a crecer esta comunidad. También, si prefieres, puedes seguirme en mis redes personales. Me encuentras en Twitter o X y en LinkedIn como José Cruz Bringas. Puedes ir, darle conectar y con gusto estaré aceptando tu invitación para estar en contacto más de cerca. Y por último, si tú tienes algún proyecto de ciberseguridad, seguridad de la información en tu organización o tú lo estás llevando a cabo pero tienes problemas, no sabes por dónde empezar, no sabes cómo seguir adelante, no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal, puedes contactarnos en el correo contacto@easysec.com.mx, donde estoy seguro que podremos ayudarte a sacar ese proyecto a flote. Y si no, en nuestro sitio easysec.com.mx también ahí puedes contactarnos por distintos medios. Y ahora sí, vamos a hablar del tema del día de hoy, que es el borrado seguro de datos y la destrucción, qué es mejor, qué es cada uno, etcétera. Y aquí, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Sabías que incluso después de eliminar o que formatees algún dispositivo, la información puede ser recuperada? Seguro no lo sabías, ¿verdad? Esto es un hecho que resalta la importancia de realizar borrado seguro de la información y, en caso de no ser posible, llevar a cabo la destrucción del activo, que sería lo más viable. La información tiene una vida útil, todo tiene una vida útil. Llega un momento en el que ya no la utilizamos y es cuando llegó a su fin. Cuando esto sucede, debemos de aplicar métodos que nos van a asegurar que no va a terminar esta información o estos datos en las manos equivocadas, ya sea que optemos por destruir el activo o borrándolo de forma segura, lo que nos va a ayudar a proteger a la empresa y evitar la filtración de información confidencial que este dispositivo pudiera tener. El manejo adecuado de la eliminación de la información es un componente muy importante dentro de un esquema de ciberseguridad. Debería de estar estrechamente ligado al ciclo de vida de cada uno de nuestros activos que contamos o que tenemos en la empresa. ¿Para qué? Para garantizar la protección de los datos confidenciales cuando son almacenados en nuestros sistemas. Una vez que ya no vamos a utilizar un activo, tenemos que definir lo que se va a hacer con él, ya sea destruirlo o borrarlo de forma segura. Si lo vas a destruir, tendría que ir al reciclaje. No basta con proteger la información mientras se almacena o se utiliza. También es muy importante hacerlo cuando ya no nos sirve o cuando ya no es de utilidad para nuestra empresa. Esto previene el acceso no autorizado a nuestros datos o a los datos de la empresa y evita así problemas que pueden ser legales, de reputación para la empresa y
posiblemente robo o mal uso de la información. Recuerdo hace tiempo un estudio donde se realizó el análisis de algunos discos duros que se vendían en eBay y estos todavía contenían información confidencial de muchas organizaciones o de las organizaciones a donde pertenecían, y es porque no se realizó un borrado seguro. Pero, ¿qué es el borrado seguro entonces? En México y en muchos otros países el borrado seguro de datos personales es un requisito legal. Seguramente ya lo conoces. Por ello, es importante establecer técnicas y métodos para la eliminación definitiva de nuestros datos o de los datos de un tercero, lo que nos ayuda a reducir el mínimo o el riesgo de que se puedan recuperar esos datos. Algunas de las razones principales para aplicar el borrado seguro de información o la destrucción de datos es prevenir la fuga, el cumplimiento normativo. Todas las normativas nos están pidiendo, ISO 27001, para no meterme en otros temas, nos está pidiendo cumplimiento con el borrado seguro y destrucción de activos. Protección de propiedad intelectual, prevención de recuperación de datos, nos va a ayudar a prevenir que se recuperen estos datos, y disposición responsable de nuestros equipos, hacer uso responsable del equipo cuando ya no funcione. ¿Y cómo vamos a borrar la información de una forma segura? Dependiendo del tipo de información que vamos a eliminar, se pueden considerar dos métodos que son principales para el borrado seguro. Son métodos físicos de borrado y métodos lógicos. Los físicos implican un daño irreversible o la destrucción total de los medios de almacenamiento, tanto físicos como electrónicos. Los métodos lógicos se basan en la sobreescritura o en la modificación del contenido del medio de almacenamiento electrónico. O sea, estamos borrando, reescribiendo hasta que la información no se puede recuperar. El método de borrado adecuado para cada empresa va a depender de factores como cuántos dispositivos son o el volumen y tipo de datos que estamos manejando. A lo mejor son sensibles o confidenciales, y también claramente el presupuesto que tenemos destinado a este procedimiento. Hay muchas empresas que no tienen un presupuesto para el borrado seguro, y cuando llega el auditor y les solicita, o cuando llega el momento, tienen que adquirir algún software o tienen que andar corriendo para poder realizar esto de forma segura. Existen algunas herramientas que nos ayudan con el tema del borrado seguro. Algunos de ellos son los desmagnetizadores, que estos dispositivos disminuyen o eliminan los campos magnéticos de los discos, haciendo que los datos sean irrecuperables. Es simplemente un proceso para borrar un disco o una cinta. En algunos casos es posible que el dispositivo o el hardware donde se encuentra la información se vuelva inoperable, por lo que este método es recomendable solo cuando el medio de almacenamiento ya no se va a volver a utilizar. Esto en discos mecánicos sucedía mucho o funcionaba bastante. Actualmente pues ya no tenemos tantos discos mecánicos, pero es un punto que todavía sirve. Igual para las cintas, cuando hacen o guardan información en cinta, esto nos sirve para hacer de ello una eliminación de forma segura. Trituradores. Esto, aunque no lo parezca, pero nos ayuda a destruir la información. Existen trituradores para dispositivos, para también hojas de papel, que son los más comunes y creo que todos los conocemos, tarjetas de crédito, todo eso los podemos triturar. Esto ayuda a que la información sea irrecuperable. También hay otro método que es más rudo, que es la destrucción física. Este es un método pues claramente más seguro y consiste en destruir físicamente el dispositivo que tenemos donde estábamos almacenando la información. Aquí hay muchos métodos. He visto muchas personas que hacen un hoyo con un taladro a los discos, que los meten al horno de microondas, que los parten en dos, que los cortan, etc. El método de destrucción es el que a ti más te guste. En el mercado existen muchas opciones, algunas de las cuales te van a expedir algún certificado que te ayuda a demostrar que
que un dispositivo fue borrado de forma segura y que te ayuda a soportar ese borrado o que te ayuda a entregarlo al auditor, a tu cliente, etc. Esto es software especializado y claramente nos va a costar por borrado. ¿Y en mi empresa aplica? ¿Puedo hacer uso de esto o no? ¿Cuándo debo de utilizar el borrado seguro o la destrucción de datos? El borrado seguro o la destrucción de la información debe de aplicarse cuando nuestro dispositivo o los datos ya no son utilizados, especialmente cuando son confidenciales, sensibles o privados. O sea, todos tenemos que entrarle a esto del borrado seguro y la destrucción o la destrucción de dispositivos de activos. También es relevante al cambiar de proveedor, si es que tenías algún proveedor, y esto sucede mucho cuando tenemos o trabajamos con algún cliente en el sector financiero. Cuando termina el contrato y tenemos que sacar un dispositivo, no nos van a dejar sacar ese dispositivo si no se le aplicó borrado seguro. Por eso tenemos que tener en cuenta que es necesario para muchos clientes. Y todo lo anterior también va a aplicar para la información que está en papeles o documentos físicos que son desechados. Muchas veces las organizaciones, no voy a decir cuáles, tienen o sacan copias de INE, sacan copia de documentos con datos personales de una empresa, de un usuario, de un cliente, y cuando ya no los utilizan, no los destruyen o no los trituran, sino simplemente hacen bolita o juntan los documentos y los tiran al bote de la basura. Esto es malo porque están exponiendo información confidencial o información que podría poner en riesgo a la empresa. También los papeles se deben de eliminar de forma segura. Asegurar la destrucción o el borrado adecuado es esencial para evitar que nuestros datos caigan en las manos equivocadas. Es muy importante. Recuérdalo, y para tu estrategia, si todavía no lo tienes implementado, todavía no tienes asignado cierto presupuesto, te recomiendo que lo hagas para tu estrategia de seguridad, y más si trabajas bajo alguna norma, si tienes clientes que trabajan para el sector financiero, etcétera. Te recomiendo que tengas siempre apartado un dinero para poder eliminar de forma segura la información en algún dispositivo. Es muy importante para ti como empresa y te va a ayudar a cumplir y a pasar muchas auditorías. Y ahora sí, estamos llegando al final de este episodio. Espero haberte dado un poco más de luz sobre el tema del borrado seguro y la eliminación o la destrucción de activos. Espero que en tu empresa comiences a implementarlo si es que aún no lo tienes, que con esto que acabamos de platicar te dé un poco más de visibilidad y puedas comenzar con su implementación. Todo esto, recuerda, no lo olvides, debe de estar documentado. Cada activo que destruyes, número de serie, etcétera, o que borras, tiene que estar documentado. Todo tiene que estar sustentado. Te recuerdo nuestras redes sociales, EasySecMX. Si este podcast te gusta, califícalo, compártelo, déjanos tus comentarios y suscríbete. Espero que tengas o hayas tenido un excelente día. Nos vemos la siguiente semana, más bien nos escuchamos la siguiente semana para hablar y seguir aprendiendo sobre ciberseguridad. Que tengas o hayas tenido un excelente día. Nos vemos la próxima.